Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos en la clase pasada, o muy breve, por si tienen alguna duda, y entonces vamos avanzando. Entonces, como les comenté, entonces, ya les subí la primera tarea, por supuesto, como compañero mencionó, no es, digamos, no es, obviamente, es parte de la materia de comunicación hoy, parte de esa tarea. No se preocupen por ese caso. Y acordamos entonces que fuera de jueves por la cual entregar en la dirección del departamento de física y buzón, así como pueden dar a cualquier hora, entregar el buzón y la pueden retirar de ese buzón, diciendo que lo pueden visitar. Y la otra opción es que la envíen por la software del sistema de bus. Igual yo prefiero los papeles, igual les voy a imprimir. ¿Sí? Eso vamos a hacer. No sé si hay alguna duda de eso. Claro. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Entonces estábamos viendo un pequeño repaso. Entonces estábamos mirando qué cosas, estábamos mirando un poco, vimos la ley de Coulomb, ¿no? Vimos entonces que Coulomb, concluimos que la fuerza, digamos, la fuerza de una partícula, de muchas partículas puntuales de carga Q, encontramos que generada usando Coulomb y también usando Faraday. Entonces introducimos un concepto que ya conocen bien, que es el campo eléctrico, que nos dice que el campo eléctrico era simplemente el MKS, es 1 partido por 4 pi epsilon 0, ¿ok? ¿De qué cosa? De la integral de la energía de carga de R, de R menos prima, entonces al cubo, módulos, son vectores, R menos R vector, y esto integrado, por supuesto, en las coordenadas primas, que son los elementos de carga, la idea que es una integral de volumen. Entonces encontramos esto, y gracias a otro personaje más que vimos, que era Gauss, entonces encontramos que simplemente Gauss, estando seguida en ángulo sólido, logra escribir de una forma mucho más compacta esta ley, o la escribe en forma local, porque esto, ¿cuál es el problema de esta fórmula? Está muy bien, pero es una fórmula no local, que es un volumen. La gracia es que Gauss va a escribir una ecuación diferencial, o sea, local, y nos va a decir que esencialmente tiene que ver que, bueno, la idea es importante, igual que yo guardarla, nos dice que el flujo del campo eléctrico, es decir, que es una integral de superficie cerrada con un volumen, de frontera un volumen, y entonces si uno calcula el flujo, que es el producto punto entre el campo eléctrico y el elemento de área, cuenta cómo se proyecta ese campo en esa superficie cualquiera. Gauss va a mostrar que entonces usando la descripción de ángulo sólido, que esto es simplemente la carga encerrada, la carga al interior, la Q al interior, y esto está dividido por epsilon C. ¿Okay? Y como les dije, esta idea que está ahí es muy profunda como idea, porque finalmente nos dice que no importa cómo sea la superficie que tome, si yo calculo el flujo, es decir, que tomo el campo eléctrico que está al interior, okay, bueno, a veces puede ser para allá también, simplemente lo presenta así, y lo multiplico por el producto punto con la normal a la superficie, n normal, entonces n pero n sí apunta hacia afuera, siempre es normal, n, y obviamente el negro por el campo eléctrico, lo que uno encuentra extrañamente, o bien, entiendo esto, que ese flujo no depende de la geometría, porque es tremendamente importante. O sea, no depende de esto para todos, si quieren, delta D, y hace eso uno logra encontrar este tipo de cosas muy interesantes. Entonces ese es como el resultado interesante de Gauss. Entonces eso lleva a la conclusión inequívoca de que efectivamente la fuerza y el campo eléctrico, esencialmente tanto la fuerza como el campo eléctrico, ambas van a ser proporcional al inverso de la distancia al cuadrado con respecto a la fuerza. Esto es el resultado profundo. Entonces, si alguien se pregunta por qué vemos que la gravitación es así, por qué vemos que el campo eléctrico es así, o muchas cosas son así, es por esta idea básica que dice que si yo tomo cualquier volumen, el flujo es constante. Y la constante, esa constante que es, obviamente va a ser alguna propiedad profunda de ese tipo de interacción. En este caso, esta constante nos da la carga al interior, en el caso de la gravitación nos da la masa al exterior. ¿Okay? Y multiplicada por alguna constante fundamental, en el caso de la gravitación.
la constante de gravitación de Newton. En este caso nos da el epsilon 0, que es nuestra, en este caso, es la constante eléctrica, en este caso el vacío, que tiene que ver simplemente con la interacción que tiene. Entonces, fíjate, esta ley es muy, muy profunda, lo que encontró Gauss, digamos, en este caso que está ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Eso va todo? Y lo que hicimos entonces fue encontrar eso, y por lo tanto se nos llega a la conclusión de que si estuviéramos equivocados, o sea, si fuera una partícula por arriba de otra potencia, entonces esta ley no sería cierta. Entonces nos da ese resultado muy bien. ¿Y qué más hicimos? Que entonces eso lo escribimos también en forma diferencial, usando el hecho de que la carga es integral de la densidad de carga, usando el teorema de Gauss, estaba en este contexto por Gauss. Entonces concluimos que, o Ostrowski, bueno, tiene varios nombres, hay varias personas que encontraron ese teorema de divergencia, pero Gauss fue uno de ellos. Encontramos entonces que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga partido por epsilon 0, y por lo tanto encontramos esta ley, digamos, una de las formas diferenciales de la ecuación de Maxwell. En este caso, en electrostática, vamos a ver que esta ecuación no se modifica porque hay cosas que se mueven, lo único que va a cambiar es que vamos a tocar materia, y tenemos que modelar qué hace la materia, y eso lo que hace es introducir que la materia mueve carga para introducir polos, polos, etcétera. Y eso es lo que va a hacer entonces que aquí escribamos entonces en vez de vector de desplazamiento, lo vamos a ver en un futuro unos cuestiones si lo conocen, pero les recuerdo qué significa eso, la inclusión de la materia hace ese efecto que está ahí. Entonces, además de eso, les dije que la gracia de esto nos permitía encontrar cosas muy interesantes, entre eso, por ejemplo, dijimos que la carga de una partícula puntual, carga de una partícula puntual. Entonces, esa la sabemos que si tiene carga Q, entonces eso implica que podemos escribir la densidad de carga una carga puntual, y eso lo escribimos como Q por una delta de Dirac, que introducimos este elemento matemático, eso es muy útil para calcular. Okay, ya vamos a ver cómo. Entonces, nos da esto, y por otro lado nos entrega que, por otro lado, a partir del trabajo de Coulomb, sabemos una carga puntual, su campo eléctrico era simplemente 4pi epsilon 0, de la forma 50k r menos la prima, dividido por el módulo de r menos al 3. Y por lo tanto, mezclando estas cosas acá, dije que tenía una relación matemática bastante interesante y esperada, consiste que simplemente la divergencia, en este caso de R menos R', vector dividido por R menos R al cubo, módulo. Entonces, eso que nos daba una ecuación muy interesante, nos decía que eso era simplemente, se cancelaban los cubos, nos daba acá la delta de Dirac, y además nos daba un 4pi acá, como relación. Entonces, esto nos daba una primera representación, empezamos a aprender entonces este tipo de objetos matemáticos que tienen funciones diferenciales. Una diferencia de R menos R', y eso dividido por bueno, la diferencia de toda la divergencia tiene un vector. El vector está compuesto por dos partes, un escalar y su parte vectorial. ¿Ok? Sí, un vector. Tiene varias dependencias de él. O sea, obviamente esta divergencia, aquí hay que tener cuidado porque uno dice esta divergencia en qué coordenadas. Voy a ser más cuidadoso en este giro, pero obviamente en coordenadas de R. ¿Ok? También podemos ver qué propiedades tiene si fuera en R', lo único que cambiaría es un símbolo. Pero en coordenadas de R. En la divergencia de las coordenadas de R. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso nos resume, digamos, un poco lo que habíamos visto. Si tiene alguna duda, solo para empezar con lo que estábamos viendo. Simplemente es un pequeño resumen, pero se sirve todo para entendimiento. ¿Cómo queda hasta ahí? ¿Sí? el tema de la no, o sea, está en unidad. porque no es una densidad, entonces Es verdad, tienes que preguntarte efectivamente cuando integro qué sentido le doy a esta delta hasta acá. Y acá, fíjate, tengo algo que tiene que tener unidades de volumen, que es una densidad. ¿Sí? Tiene que tener unidades de volumen, cada parte de volumen, así que esta sí tiene volumen. Ahora, la razón por la cual aquí no aparece el volumen es que simplemente cuando lo escriben en coordenadas radiales, me aparecen R cuadrado, etcétera, el jacobiano. Y claro, hay que tener cuidado en esa. O sea, no hay que olvidarse, esto existe lo que tiene bien,
Este tiene que ser Coulomb partido por metro al cubo. Así que está aquí, de alguna forma, este delta es un delta medio tramposo. Para recordarse, eso le coloca 3 para recordar que tiene que ver que está haciendo una integral de Coulomb. ¿Ok? Son un poco de cuidado en eso, pero sí, ten cuidado en eso. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué cosas nos faltó introducir? Y tiene que ver bastante, ahora sí vamos a ver un poco más en lo que les hice de tarea. Entonces, la idea esencial es que hay otro concepto fundamental que está acá, que nos va a permitir entender un poco mejor las cosas, es que efectivamente el campo eléctrico se escribía así, bueno, escribirlo como lo escribíamos, entonces el campo eléctrico lo estamos escribiendo de la forma simplemente, ¿de qué forma lo estamos escribiendo? Lo estamos escribiendo de la forma, si quieren, integral de 1 partido por 4 pi epsilon 0, integral de rho de, entonces dijimos módulo de R menos R' al cubo de R menos R'. Entonces esto integrado en este TV coordenadas prima, no olvides, volumen, por supuesto. O sea, es también bastante flojera de recordar que son integrales de volumen. Entonces, lo que uno descubre de esto es que se da cuenta que esto que está acá efectivamente tiene una expresión interesante. R menos R' es en realidad, uno se da cuenta que es en este caso un gradiente. ¿Ok? ¿Y cuál es el gradiente? Uno se da cuenta que esto es simplemente el gradiente de 1 partido de R menos R'. ¿Ok? Eso viene, de hecho, quizás muchos lo conocen, pero recordar rápidamente que eso nos dice que es el gradiente de 1 partido por cada menos 1, etcétera, entonces al derivar eso, al derivarlo me va a tirar un 2 hacia afuera, ¿ok? Pero abajo hay una raíz cuadrada, la raíz cuadrada entonces también me va a tirar un 2 arriba, y eso va a reconstruir el vector y me da esa expresión que está ahí. ¿Ya? ¿Alguien no entiende eso? Simplemente para ir un poco más eficiente en este tipo de cosas, pero el derivar eso me tira ese término que está ahí. ¿Okay? Esta propiedad que parece inocente, vamos a ver que es bien fundamental. Yo esta vez voy a ser cuidadoso, eso es en R. Si lo hiciera en R', entonces como hay el signo menos por regla de cadena, entonces ese menos se transforma en más, y ahí sería en R más. Entonces, si alguien no entiende, quiero decir que ahí estoy derivando en coordenadas primas, y aquí en coordenadas R. Coordenadas, recuerden que es coordenadas, no es el nombre, coordenadas. ¿Sí? Una notación un poco abusiva, pero compacta. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué me lleva a concluir? Eso que está ahí me lleva a concluir que esto que está acá en realidad se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como, si fijan, esta parte de acá es un gradiente, la integral está en coordenadas primas y el gradiente R lo puedo sacar hacia afuera y me queda entonces que esto es el gradiente de 1 partido por 4 pi epsilon 0. ¿De qué cosa? De la integral de rho partido por R menos R' de volumen y con un signo menos acá afuera. ¿Ok? Eso es lo que me concluye. Entonces, el principio de superposición me regaló que fuera la suma de las cargas de esta expresión de integrales, que viene el principio de superposición, pero a su vez, la ley de Coulomb me lleva a la conclusión que el campo eléctrico entonces se puede escribir de la siguiente forma, se puede escribir como E igual a menos el gradiente de una cantidad que es el potencial, el concepto fundamental, sobre todo en el mundo de la ingeniería eléctrica, es lo que llamamos el potencial eléctrico o el voltaje, como mucha gente le gusta decir, sobre todo un edificio por ahí, si no entienden lo que es el voltaje, estamos en problemas. ¿Okay? Más que el campo eléctrico, el concepto que ocupa es el voltaje. Así que este concepto que está acá es fundamental. Y por supuesto, el potencial eléctrico, entonces, donde phi es el potencial eléctrico, en este caso vale 1 partido por 4 pi, epsilon 0 que está ahí, integral de la densidad de carga, como sueltan las coordenadas primas, de R menos R', y esto integrado en dB. Una cosa interesante, bueno, primero que nada es una cantidad escalar, es potencial eléctrico, que obviamente en honor a volt se mide en unidades de volt. Y además, fíjense, quizás el efecto de ingeniería, pero el campo eléctrico, ¿en qué unidades lo medimos? ¿En ese caso? ¿En qué unidades se mide el campo eléctrico? Esto lo dicen, se mide en unidades de volt metros, porque es una derivada espacial, así, volt metros. Fíjense, el concepto de volt, por razón histórica, es mucho más
notorio que uno esperaría que sean unidades de campo eléctrico, que hayamos bautizado la cantidad de misma, pero no. El concepto importante tiene que ver con nuestra noción de energía, que es algo muy útil, digamos, que nos permite entender, digamos, más que la cantidad vectorial, la cantidad escalar, siempre nos lleva a pensar más fácil las cosas, y es un poco entonces que el campo eléctrico, si es que alguien no se recuerda, la unidad entonces, el campo eléctrico son siempre volt-metros. ¿Ok? Y esta se mide, por supuesto, en unidades de volt, en honor a volt. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por supuesto, volt, bueno, ¿qué tiene que ver? Son por las pilas. ¿Ok? Con esta imagen de un potencial químico que hace que se muevan las cargas, y eso nos permite tener corrientes y, bueno, fuentes de voltaje y fuentes también de campo eléctrico son nuestras pilas. Así que, bueno. Entonces nos da esta cantidad que está aquí, que es entonces nuestro voltaje, nos da eso que está ahí, que está muy bien, y también nos permite entonces decir algo no trivial. Lo primero no trivial que nos permite decir es que, bueno, tenemos eso que está ahí, nos da también la solución, nos dice dos cosas. La primera cosa que nos dice es que el campo eléctrico se puede escribir como menos, entonces el gradiente de un escalar. También, bueno, no hablaba de la energía, pero no olviden que la fuerza en general era, o habíamos partido de ahí la fuerza de Coulomb, en la carga por el campo eléctrico, y uno esperaría que esto también venga de algún potencial, de una energía potencial, una energía eléctrica potencial, y eso nos va a llevar a la conclusión que la energía potencial tiene que ver con las cargas y el campo eléctrico, pero es una carga puntual. Ahora, si la densidad de carga, eso simplemente va a tener que ver con la suma de las cargas, se transforma en integral, y nos da la densidad de carga, ok, multiplicada por el potencial, eso integrado en dB, va entonces la energía, le ponemos un menos, porque viene, bueno, el menos de ahí, de allá, más, y lo que sí aparece es un medio, que no es obvio en un medio, pero un medio de energía viene el hecho de que uno tiene dos posibilidades, o me doy un campo externo, me doy carga, pero si a su vez considero las mismas cargas y el campo que generan, ahí tengo que sumar con cuidado y ahí aparece el un medio. Esta es la definición de energía. ¿Sí? Porque típicamente uno dice, no hay un campo, calcula energía y directamente la carga si quieren, por el potencial, o la suma de las cargas por los potenciales, pero si ambas son fuentes del potencial, entonces hay que tener cuidado y no hay que contar dos veces y viene tu medio. Supongo que todos se preguntaban de eso, pero se lo recuerdo, digamos. Si no, lo anoto porque me parece una observación importante. Entonces, observación, entonces, ok, cuando es un campo externo, entonces podemos colocar esta U, digamos, así de potencial, igual a ρφ dB, y cuando son las mismas cargas que genera el campo, está en un medio, por si acaso. Entonces, entonces el otro caso es cuando el potencial es generado por las mismas cargas, ¿ok? Entonces, en ese caso, tenemos un medio. Para no olvidar. Aparece un medio que está ahí, dB, entonces, de la densidad de carga. O sea, porque una atrae o repele y la otra también. No. Tiene que ver con que tú, o sea, la misma carga, o sea, tú dices, si va a carga, aquí potencial es trae una carga en infinito y te preguntas cuál es la energía que esto trae, porque no hay nada expone, así que no hay energía. Pero si traes otra en presencia de otra, entonces eso que la carga siempre potencial, si sigue creando otra, esta siempre trae la otra. Cuando uno suma con cuidado eso, va a descubrir que hay un medio. ¿Okay? Porque al mismo tiempo las cargas son responsables de este fin, no son independientes. El mismo ρ genera el fin. A eso es el problema. Bien. De todas maneras, si no, vuelvo a insistir, eso se ha de mirar en la página psicoanalítica de YouTube, en el curso de probabilidad, cada una por una y utilizar los medios de calcular casos que no. Me parece poco evidente. Ok, entonces, pero ¿qué es lo que uno gana? Tiene energía potencial, ya voy a hablar un poco de ella, pero lo más interesante fue ganamos esto, y esto, ¿qué nos dice? Bueno, primero nos dice algo interesante,
si el campo eléctrico es un gradiente, entonces si yo le aplico el rotor al campo eléctrico, va a pasar a tener una propiedad muy interesante que nos dice que el rotor, bueno, un poco esa solución para el rotor, en este caso, nos da entonces que el rotor del campo eléctrico es un cero. ¿Por qué? Porque es un gradiente. Si uno se acuerda, por fin será verdad, lo que tiene que ver con que si uno hace rotor y gradiente, se da cuenta que aparecen las derivadas cruzadas, se restan, y si la función es diferencial, entonces, ¿qué hace? Hace pregunta. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, siempre, si tienen dudas, les coloco abajo un resumen de muchas propiedades que a veces uno se olvida, el rotor versus, por ejemplo, ahí tenemos la segunda propiedad, es la tercera. Dice que el rotor de un gradiente es alto. ¿Okay? Simplemente es porque estas ya las tienen que tener muy en su Ahora bien, algunas las voy a enseñar como técnicamente, pero por ejemplo esa 1.16 es más acordarse, es un poco difícil. Guardar que van aprendiendo la actividad y algunas no. Las vamos a sacar recurrentemente y tienen que estar, digamos, en su memoria. Es como saber integrar por parte y nosotros hicimos las cosas. Aún no lo sé. Voy a evaluar. No me gusta el sorteo, creo que es importante en la vida tener algún tipo de discusión. Pero por eso, voy a evaluar en función de cómo será la lección. Si no se requiere también, algunas son obvias, esas obvias, digamos, puede esperar que sea capaz de usar. O intuir. ¿Okay? Son de esas que muchas veces uno requiere pensar en que, obviamente, son baulibles y esas cosas, pero muchas veces es bueno tener intuición. A veces, muchas veces no piensa y está soleado. Entonces le permite calcular. Estoy de acuerdo, pero es un control, por ejemplo, no tiene tiempo para. Sí, tiempo siempre. O sea, no me niego al tiempo. O sea, si por ejemplo les dije que la única limitación que me la tenía es que nadie me puede decir no tuve tiempo suficiente. Más que para solo todo el tiempo. Sí, se puede decir, sí. Perdón, me perdí un poco en la definición del potencial, sí, porque queda el rho dependiendo de prima y el pi dependiendo de R. No, este integral está en cuando la misma coordenada. La dos está en la misma. La densidad de carga en un lugar y el potencial que crea esa densidad de carga. Y el resultado de que queda en función de R o de La energía en este caso, no. ¿Ok? una constante. ¿Cuál es la energía potencial? Energía potencial, que es para una función de algo, puede ser. Claro, sí, pero dependería de R. Dependería de la posición. O sea, para entender cómo estudiar la carga y cosas así, segundo, de ahí se va a ir tanto ya. Ok, la energía es igual a 700. Sí, no cambia nada. No. Sí. Obviamente, estamos en la introducción, no voy a entender las cosas. Ok, el rotor, se procede al primer resultado interesante. ¿Y por qué interesante? Es porque hay por ahí un bonito resultado que se llama, lo tenemos por acá, se llama, digamos, es un resultado que se llama descomposición, que le llaman teorema de Helmholtz, un teorema que seguramente lo han escuchado alguna vez, o seguramente aquí están tomando cursos más matemáticos y lo conocen. Lo que nos dice esto es que cualquier vector se caracteriza completamente por su gradiente, o sea, perdón, por su vector, por tanto, su divergencia y su rotor. Entonces, resumo ahí y vamos a ver que coincide exactamente con lo que conocemos, que esto es un resultado matemático muy bonito, que nos dice que cualquier f, alguien me dice que hay un vector, y me pregunta si lo puedo descomponer, y me dice sí, se puede componer siempre como la suma de un gradiente y un rotor. Lo voy a escribir de todas maneras, pero estoy recordando el resumen. Eso es importante porque entonces eso qué dice y tiene que ver con lo que vamos a aprender en la ecuación electromagnética. Porque se pregunta por qué escribimos divergencia de rotor. Es por esto, porque si conozco la divergencia de campo eléctrico, conozco su rotor, entonces está completamente caracterizado y conozco esto, conozco esto. Por eso escribimos esencialmente estas dos ecuaciones. ¿Qué parece que está muy bonito? Entonces esta descomposición, y fíjense que hay uno como físico dice, por ejemplo, si uno fuera físico diría, aplíquelo al campo eléctrico, obviamente me dice si hay un gradiente, ese gradiente tiene que ver con la divergencia de mi vector, la divergencia de mi vector es la densidad de carga, recupero inmediatamente la noción de potencial. ¿Okay? Lo único que se ve un poco más general es que la segunda parte que tiene que ver con integral de superficie.
Obviamente uno está pensando que el resultado llega a infinito, estamos pensando en infinito, nuestros campos están yendo a cero. No estamos colocando carga en infinito. Por lo tanto, si uno coloca carga en infinito, uno diría que el campo eléctrico en infinito o se está yendo a cero, ¿ok? Y bueno, si diverge, no puede diverger más rápido, obviamente, que un partido, puede diverger más rápido que R, porque si diverge más rápido que R, entonces sí ahí tenemos un problema en ese término. Pero eso nos explica nuestros resultados, de otra forma de entenderlo. Eso me diría, ¿por qué entonces el campo eléctrico no tiene un término de superficie? Es porque decae con el verso cuadrado. Es otra forma de decirlo muy matemáticamente, pero eso es lo que significa. Si el campo eléctrico viviera en un universo distinto, en otras dimensiones y con otras propiedades, tendríamos que tener cuidado frente al nivel de superficie. No solo una densidad volumétrica, tendríamos una densidad de carga superficial que podríamos ver. Pero justo estamos en la dimensión 3, tenemos una propiedad interesante que decae casi a color, que es complementar, un vector R cuadrado, por lo tanto nos queda el primer término. Y el segundo término, uno dice realmente, ¿qué es esto? Obviamente el campo eléctrico no está, pero si se recuerdan, para el caso magnético, ya voy a ver eso prontamente, desde que las clases más, el motor del vector potencial A. ¿Okay? Y si uno se recuerda, cuando uno calcula el potencial vector A, es proporcional a la integral de J partido por R, o J por R. Exactamente lo que está ahí. El rotor del campo magnético, ley de Maxwell, nos da la corriente, así que nos dice que A es proporcional a J partido por R. Recuperamos muchas de las propiedades que uno conoce en electromagnetismo, están resumidas, entre comillas, en esta descomposición de Helmholtz, que lo que nos dice no tiene que ver con el electromagnetismo, lo hizo para cualquier vector, simplemente nos va a decir que hay partes, si la parte rotacional tiene que ver con el motor de unidad inicial y la parte tradicional tiene que ver con la divergencia. No sé si lo conocen, seguramente aquellos que están tomando cosas más de matemática deben conocer, y aquellos que no, simplemente un teorema, pero esto nos asegura esta historia que no supongo era un curso de cálculo, pero sobre todo que tienen varias variables, les hayan dicho que esencialmente uno puede componer siempre un vector en su gradiente y su rotor. ¿Okay? Y eso lo aplicamos en la física, lo aplicamos sobre todo para la fuerza. Uno dice la fuerza en general para una parte potencial y para una parte no potencial. Ahora pueden decir un poco más, la parte no potencial es el motor real. ¿Qué es eso que me está diciendo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bien, bueno, ya tiene una razón interesante. Entonces, descomposición de Helmholtz, ¿sí? Escucha, Se plantea una restricción de actividad. el campo F, lo uno tiene en todas estas expresiones que necesita electricidad integral. Así que, o sea, necesito que estas expresiones existan. Es mucho más de un montón de discontinuidades numerables. Lo que va a hacer es que se puede obtener. Si no, ahí estamos en problema. Puede diverger también, si fíjate, el F si diverge, bueno, lo que tiene necesitas que la integral exista. La única propiedad que requiere es, digamos, que exista. O sea, puede diverger, pero con las propiedades de integral que exista siempre. O sea, por supuesto, como todo teorema tiene ciertas restricciones. Pero las restricciones son explícitas, que después lo según yo diría como físico. O sea, mientras puedas definir eso que está ahí, está perfecto. ¿Vale? ¿En cuál se planteó? ¿No? Que tenemos una L más. Sí, perdón. Entonces, Helmholtz, bueno. ¿Qué es? Ya. Entonces, la conclusión de Helmholtz nos dice, bueno, en general, que cualquier F se puede escribir simplemente. Voy a volver a repetir eso, porque es una idea importante. Y además, se fijan, está realmente motivada por la física. Nos dice que es gradiente, la cuarto potencial, y quiere tener otra parte que es un rotacional. ¿Okay? Obviamente, la cantidad vectorial. Y donde ese digamos, pi y a se parecen a lo que vamos a descubrir tanto en el campo magnético como en el campo eléctrico. Por supuesto, cuando Helmholtz estableció el teorema, obviamente estaba muy motivado los resultados que había en el electromagnetismo. Obviamente, cosas están correladas, pero lo pensé en general. O sea, uno puede dar fuerza, como cualquier vector en realidad, y eso. Entonces, ¿dónde este phi? Bueno, vamos a decir que lo que es este phi, volvemos a nuestra descomposición que tenemos ya, se parece mucho a nuestro, digamos, campo, simplemente la densidad de carga, así que aparece el gradiente de F partido por R menos R', de B, obviamente tienen que aparecer algunos factores, esta no tiene dimensión, así que dan un 4pi,
¿Ok? Y acá tiene una integral de frontera, de superficie, que no tenemos usualmente, porque en nuestro caso no aparece. Y esta entonces debería ser F por BS partido por R. Ok, chequemos si está correcto, pero eso ya que es un objetivo. Y los 4 pi, por supuesto. Acá, 1 más 4 pi. ¿Estamos bien? Estamos bien. Y el A, obviamente, se parece al campo magnético, así que eso es 1 partido por 4 pi. Ok, y acá entonces tenemos el rotor de F, ok, partido por R, R'. Ok, por supuesto, aquí ojo, está obviamente valor en coordenadas prima. F de R', de B, ok, nos parece el rotor EJ, y ahora recuperamos exactamente nuestro vectorial de potencial magnético. Y aquí hay un cambio de signo, digamos, fíjense, lo uno se puede recorrer mnemotécnicamente, hay un más, 1 partido por 4 pi, en este caso, este punto, y en este caso tenemos el rotor, así que tenemos acá el vector cruz, ok, así, obviamente el ds vectorial, el mismo buque acá, ok. Entonces, ¿hacemos alguna observación? Observación, si quieren, la observación que yo diría en el físico, diría que en el caso de los F, caen rápidamente en infinito, como en nuestro caso es un vacío R, recuperamos nuestro concepto de tanto potencial eléctrico como el potencial vectorial magnético. Entonces, en caso que decae rápido, o decae si tienen F, decae F, entonces recuperamos. Este es un teorema que aquí se llama descomposición, pero es un teorema. Entonces recuperamos nuestra noción de potencial. De potencia. Escalar, y aprovecho para recordar, escalar, sí, y vectorial, es el A de campo vectorial. Ya vamos a ver sobre ese vector, que recuerden que me dice el campo magnético, lo escribimos como el rotor de A. ¿Okay? Solo por recordar un poco cosas que vemos, obviamente muy pronto. ¿Ok? ¿Claro para todos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien no entendió hasta ahí? Okay. Entonces, nos da este resultado. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos? Entonces, tenemos el potencial. Entonces, efectivamente, si queremos hacer una teoría para un campo vectorial, tenemos que caracterizar su rotor y su divergencia como está aquí. Y eso es el caso, tenemos un rotor de divergencia, por tanto, por eso, en nuestro caso muy simple, como el rotor es cero, no hay condiciones en nuestro campo eléctrico, solo un gradiente. Y tenemos la expresión que está ahí. Entonces, antes de analizar un poco la ecuación de Poisson, si algún comentario de condiciones por expresión, no por acá, pues las condiciones de Entonces, lo que quiero hacer, bueno, obviamente, hasta ahora no he hablado mucho, pero vamos a tener materiales por ahora, que son los conductores, los diálogos, y saber quizá. Por ahora, la materia que vamos a usar, material, son los conductores. Típicamente, en nuestro caso, los conductores que vamos a ver son metálicos. ¿Okay? Hay obviamente también conductores transparentes, como el grafeno, como el litio. Hay muchos materiales que tienen un poco de exóticas, pero lo más común son los metálicos. Y lo que vamos a hacer en los conductores es que el conductor no olvidar la propiedad que tiene, en el caso estático, es que el campo eléctrico al interior es cero, y en la superficie lo que uno puede descubrir es que hay una densidad de carga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque afuera el campo eléctrico no es cero. Yo puedo aplicar un campo eléctrico, no cero, y aparece una densidad de carga. Voy a volver sobre este problema con cuidado cuando volvamos a mirar el medio de imágenes, vamos a mirarlo con cuidado, pero recuerdo tener conductores. ¿Por qué? Porque quiero pagar por conductores. Por ejemplo, oro y plata o algo así, para hacer un poco las condiciones de oro y creo que nos van a usar cero. ¿Okay? Acá está obviamente operando su función, pero ya saben. Entonces, eso es base de la conducción. ¿Ok? Entonces, y obviamente aparece, si hubiera un campo eléctrico cero, hay una densidad de carga superficial, y eso es cómo uno puede saber esa densidad de carga, o qué propiedades uno va a saber. En general,
Si uno tiene, por ejemplo, dos conductores, también se puede aplicar conductor y no conductor, por eso lo voy a un poco más general, incluir acá. Lo que uno hace es que tiene, por ejemplo, un conductor 1, un conductor 2, si quieren fijar ideas, coloquen cobre y plata o lo que quieran. Entonces, uno se pregunta cuáles son las condiciones de borde que puedo usar para el campo de electrotensión, el campo de electrotensión. Entonces, la función de borde, ¿por qué uno las coloca? Bueno, es calcular, pero es interesante que la función de borde la sacamos siempre de nuestras dos leyes que son simplemente notorias. Eso necesitaba para poder decir cuáles son las condiciones de borde que uno necesita en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, obviamente tiene un campo eléctrico 1, un campo eléctrico 2, y obviamente si hay un borde pueden pasar cosas extrañas. En particular, típicamente los bordes aparecen algo así como una nata. ¿Okay? O sea, digo nata, siempre ha gustado porque fue así. Esa Cobre piensa radical en la superficie que lo conecta. la superficie. Tiene toda la superficie, algo que tiene que conectar. Superficie. Superficie que se va de un lado a otro lado. Ese dibujo no está tan claro, pero ¿cómo clarificar más? Si por ejemplo acá coloco algo así, te va a aparecer superficie, y por lo tanto hago algo medio paralelo que va a estar superficie. Eso es bien. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, les dije que en la superficie siempre aparecen cosas extrañas. Las físicas de superficie son bien interesantes por este tipo de razones. Y el ejemplo más simple, si alguien me pregunta, digamos, en la calle, digamos, un peatón, cómo entender bien por qué hay superficie, por qué tiene propiedades extrañas, son distintas a las propiedades del bulto, que es que llamamos bulto o par, y esto lo llamamos, digamos, superficie. ¿Sí? Es que los átomos en la superficie tienen un problema. Los átomos del bulto miran para cualquier lado, no ven lo mismo, pero los átomos en la superficie, si miran para abajo, ven algo, y si miran para arriba, ven otra cosa. Entonces se tienen que ajustar. Y lo que hace eso entonces es que crea típicamente una región que tiene propiedades de transición de un medio a otro medio. Ejemplo quizás más cotidiano que deben conocer es la nata, o sea, coloca, no sé, o la superficie y el agua, por ejemplo. Si coloca tiene tensión de superficie. O sea, esa tensión de superficie, si me baja un poquitito, no siento esa fuerza. Esa fuerza solo se debe a que la densidad de carga y la densidad de partículas de la superficie son distintas a las que tiene el bulto. ¿Okay? Es como una nata, seguramente como aprendí con nata alguna vez en su vida, esa cosa horrible, es porque hay dos cosas distintas de abajo. Hay gente que me encanta, entonces la cosa de visión también. Es subjetivo, me guardo, digamos, mi interpretación. Okay. Pero entonces aparece acá, y entonces típicamente, debido a esta diferencia, típicamente hay densidad de carga en la superficie. Así que no es para encontrarse una densidad de carga superficial debido a este intercambio. O sea, no encontrarlo sería raro, ¿vale? Porque para pasar de un lado a otro lado tiene que haber algo que nos diferencia. Una frontera, si quieren. Entonces, típicamente tenemos una densidad de carga superficial cuando conectamos dos medios. Esta y no está. Entonces uno se pregunta, ¿cuál va a ser el efecto de esta densidad, digamos, de cambiar de un medio a otro medio, digamos, qué relaciones podemos encontrar el campo eléctrico? Entonces, la respuesta de eso es, de nuevo, usamos las ecuaciones que caracterizan, digamos, el campo eléctrico, debemos ser capaces de encontrar relaciones entre uno y el otro, por lo menos, obviamente, cerca de esa superficie. Entonces, les recuerdo la forma tradicional de hacer eso es simplemente que me aprovecho de las ecuaciones diferenciales y eso me permite, entonces, establecer relaciones. Entonces, ¿uno cómo hace? Una idea muy simple. Por ejemplo, si tomamos la divergencia, lo que hay que hacer es que uno toma un volumen, ¿ok? Un volumen cualquiera, infinitesimal, y lo que hago en este volumen es que lo tiendo a cero, de tal forma que tiende a llegar sobre esa superficie. Un volumen infinitesimal, pero lo tomo de tal forma, tomo el límite que este volumen se está tendiendo hacia la superficie. Pero siempre teniendo un pedazo en un lado del volumen y otro pedazo en el otro lado del volumen. O sea, en el límite continuo, o sea, en el límite que esto tiende a cero, toda la superficie. ¿Verdad? ¿Es claro para todos? ¿Lo pueden saber? Entonces, ese volumen, como lo ven, ¿bien? O si quieren también, un volumen pequeño. Entonces, usamos nuestra ley de Gauss en ese volumen. Entonces, ley de Gauss en volumen
en compactación o que está compactando. Entonces, encontramos, si hacemos eso, entonces vamos a tener que la integral, en este caso, este volumen que estoy tomando ahí, entonces va a ser entonces la divergencia de E, y eso es igual a simplemente la carga al interior de este volumen. ¿Ok? Obviamente, como estoy teniendo cero, la única carga que voy a encontrar cuando tenga cero es la carga que está en la superficie. ¿Sí? Así que ese es suficientemente chico, ocupo el teorema del valor medio, entonces me dice que eso es la densidad de carga por el pedacito de área que tengo ahí que está teniendo así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería la carga que está ahí, lo va a poder ser suficientemente pequeño, y por supuesto digo por epsilon c. ¿Estamos bien? Por el otro lado acá, puedo usar, bueno, lo voy a colocar acá para ver un poco de pizarra, porque la pizarra tenemos un poco pequeña, usamos el teorema entonces de Gauss, y entonces eso se transforma entonces en el flujo sobre este volumen, y entonces nos queda eso que está ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y el flujo sobre este volumen, ¿qué pasa? Bueno, si es digamos, es el cilindro o algo así, obviamente tengo el flujo en las tapas y el flujo sobre el manto que esté en las tapas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Está bien? ¿Pueden preguntar? No tengo un... ¿Sí? ¿Sí? El área chiquitita que tienes en el área sobre todas las tapas. ¿O sea? Entonces, en este cilindro que estoy tomando ahí, tienen el manto. Acá afuera, pero este manto está haciendo cero, así que el aporte en el flujo de eso va a ser cero, porque cada vez estoy haciendo más pequeño. Lo que va a aportar son las tapas de ambos lados. Lo que va a aportar esta integral, si quieren verla así, la integral la voy a separar mentalmente en una, que es el manto, la parte de afuera, la colocamos así, otra que es la parte de acá, y otra que es el otro pedazo que está acá, que no te puedo decir. ¿Bien? ¿Están de acuerdo que esa integral de flujo la puedo sacar en esa imagen? ¿Sí? ¿Ok? Y ahora entonces lo que estoy diciendo es que en el límite que estoy teniendo a cero, esto no aporta nada. Son estas las que van finitas, es esa la que está haciendo. ¿Ok? Y por lo tanto, esto me dice que esto lo puedo aproximar, que la integral de acá, el elemento normal va hacia allá, por lo tanto me queda d a ds, la normal va a ser la normal superficie, así que me va a quedar que es el campo eléctrico normal en la parte 2, normal que va a ser el que es paralelo, ese normal que va a decir que es el campo eléctrico por la normal, a eso llamo normal, en la parte 2, por el área, menos la integral que hago acá, ¿por qué menos? Porque el elemento de integración apunta en la otra dirección, y por lo tanto, como el n apunta en la otra dirección me queda menos, es el n normal en el medio 1 por el área. Esto me da el flujo cuando viendo todo esto así. Obviamente el resultado no debiera depender del volumen que considere, por lo tanto el A se debe cancelar de todos lados, es decir que sacamos otro color, el A no debiera, el volumen no debiera jugar un juego, y lo que nos dice esencialmente esta expresión es que nos dice que el campo eléctrico normal en el medio 2 menos el campo eléctrico normal en medio 1 va a ser proporcional a la densidad de carga de por epsilon c. Es decir, que hay una discontinuidad. Nos dice cuando tenemos una superficie cargada, entonces el campo eléctrico tiene que tener continuidad. ¿Y eso por qué? Fíjense, acá les puse el ejemplo más usual de un conductor. Entonces, cero, afuera hay un campo eléctrico. La única forma de explicar eso físicamente es que hay una densidad de carga. Es decir, que cada vez que tomo un conductor y le aplico algún campo eléctrico o le coloco alguna carga afuera, tiene que aparecer inmediatamente una densidad de carga. ¿Okay? Es la única forma plausible de que eso ocurra. Y de hecho la densidad de carga se va a inducir de tal forma que hace que el campo eléctrico sea exactamente cero al interior. ¿Okay? Y eso, ya saben, nos explica esta cosa maravillosa, todo lo que hacen en la mañana, van al baño y se miran y se ven. Explica cómo funciona todo esto. Vamos a ver cómo se explica, que ve todas las imágenes, me permite entender. Al otro lado hay algo exactamente o similar a uno si es suficientemente claro. Si espejo esta curva de información. ¿Okay? La información puede ser interesante. Ok, ¿estamos claros ahí entonces? Entonces, opuesta propiedad. Sí, escúchame, está subrayado. Ese epsilon cero siempre es epsilon cero, no puede ser. Ese epsilon cero va a ser epsilon en general cuando ustedes son además de idénticos y son homogéneos. Pero por ahora no estoy colocando densidad de carga interna. Pero en general este epsilon que da cuenta de la capacidad de polarización del medio cuando el medio es homogéneo, isótropo, etc. Pero vamos a avanzar más en este curso. ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a hacer medios también más complejos, medios no lineales, donde ese epsilon, primero que nada, puede ser anisotrópico, un tensor, una matriz. Tener cuidado con el hecho que estoy colocando ahí,
tiene que ver que son los valores propios de ese tensor, ahora es una matriz, ¿okay? Y también tiene términos no lineales. Entonces, por eso voy a abordar ese tema con cuidado. Así que no hay excepción de aprendieron de antes, por ahora sí, pero cuando lo tomen, lo voy a tomar con más cuidado hacia el errores básicos. O sea, debería haber una contraseña. O sea, Ah, si tú dices, si tuviera desplazamiento, sí, pero de nuevo, suponiendo que el medio es otro como ya, yo claro. lo voy a hacer cambiar esa visión. Pero siguen pensando en otro como que es una excelente aproximación. Sí, pero hay muchos materiales que no es así. No, porque esa cuestión de ahí es como si yo tuviese el mismo medio a los dos lados y un medio que separa. No, tú dices no tiene un mismo conductor y el conductor no tiene. Ah, es un mismo. No, son dos conductores distintos. O sea, cobre, Sí. oro, ¿ok? Pero son directos. Ya, ¿Ok? Es decir, que la constante eléctrica de este medio es 0, la constante eléctrica de este medio es 0. ok. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ya, eso. ¿Vamos a ver? ¿Bien? Esa ecuación que están diciendo es cuando introduzca la noción de desplazamiento. Si por ahora no es desplazamiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora nos falta una relación más, porque obviamente el campo eléctrico tiene una componente tangencial y una normal. Entonces, obviamente, introducimos también ese elemento, cómo hacemos eso. Y bueno, esta vez lo estoy haciendo con detalle, porque sistemáticamente no se encuentra el problema. Y cómo saco relaciones de otro lado, si uno conoce el protocolo de emergencia, entonces es fácil. Entonces, lo segundo que voy a hacer es para encontrar ahora la otra relación, es que ocupo la otra ecuación y voy a tomar otro elemento geométrico, esta vez no un volumen, sino una superficie, llamemos la gamma, o la curva de densidad de la gamma, una superficie S, tal que la voy a hacer de nuevo también tender a 0, ¿ok? Cuando apropiado. Eso es para encontrar una relación para el campo, en este caso tangencial. Entonces, para eso, para encontrar la relación de los campos tangenciales, entonces para campos tangenciales o componente tangencial para componente tangencial, entonces usamos la relación siguiente, usamos el rotor del campo eléctrico externo. Entonces eso me permite hacer inmediatamente tomar una superficie, la que me dé la gana, pero obviamente una superficie inteligente, una superficie tal que lo vamos a tomar que intersecte nuestra superficie y después tomamos el límite de la superficie se encoge de tal forma que en el límite llega a ser justo el suelo, o este pedacito de suelo. Es un corte de esto. ¿Reclamos a todos para la superficie? ¿Sí? Todos entienden bien la superficie, entonces tomo la superficie y hago esa cosa. La voy a llamar delta S para recordar que es una superficie pequeñita, no es una superficie grande, entonces eso hace que acá tengamos una integral de superficie, entonces tenemos el delta S del rotor del campo eléctrico, al otro lado por lo tanto la integral de 0, la suma es 0 es 0, si no tenemos problema ahí, o sea que sea la suma de 0 es 0, así no tenemos problema. Y acá obviamente hay un ds que no coloqué en ds, y aquí usamos por supuesto el teorema, entonces en este caso Stokes, y nos dice que esto es simplemente la circulación de E por, en este caso, dr, sobre la superficie que es la frontera, de esto que está acá que lo llamamos gamma. Y el otro lado es Z. ¿Ok? Lo voy checando, ya sé que las cosas conocen bien, pero sí que de todas maneras, aún nunca es malo hacer un pequeño repaso, porque obviamente vamos a ir aumentando la complejidad un poquito. Pero voy a ir aumentando. Entonces, eso nos da eso que está ahí, y en esta superficie que está ahí, por supuesto, uno dice, pues, ¿esta integral cómo va a ser? Bueno, va a ser una integral, por supuesto, de varios caminos, va a ser un rojo, va a ser así, por ejemplo, el imagino como si fuera un cuadrado, vamos a hacer esto, por supuesto, en el límite que tiene dentro a 0, estas partes de acá no van a aportar nada, porque puede estar haciendo 0, así que las únicas que van a aportar son las verticales. ¿Ok? Se va a romper el superficie. Por lo tanto, eso va a hacer que esta integral vamos a poder escribir simplemente como en el límite esto tiende a 0, podemos usar de nuevo el teorema del valor medio, nos va a quedar que va a ser esta parte acá, por ejemplo, sube, nos va a quedar la componente tangencial, ok, componente 2 por el largo, menos la componente tangencial, que es la parte de la otra elemento de integración, de tangencial de 1 por el largo igual a 0. Y obviamente no puede depender de la geometría, y entonces encontramos que si el rotor es 0, vamos a concluir que obviamente tiene que ser continua la componente tangencial.
¿Ok? Entonces nos queda que las componentes tangenciales son iguales y las componentes normales no son iguales, salvo que hay una densidad de carga nula en la superficie. Pero eso físicamente es altamente probable. O sea, físicamente no va a ocurrir nunca, siempre hay una densidad de carga. ¿Ok? No puede no haber. ¿Por qué? Porque pasan dos medios distintos. ¿Cómo ajusto que es un atómico con la estructura atómica de una estructura con tendrían que ser muy iguales y aún así la densidad de carga que tienen no van a ser? Va a ser con esa tensión y eso claro va a ser que haya un ciclo. Por supuesto, teóricamente nos podemos imaginar ese caso, pero no va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es el resumen de eso? Para simplemente integrar mi figura, sí. Eso sea casado. Porque recuerda que es un integral de camino. Entonces va a ser la esta de acá. Porque piensa, estoy tomando la superficie por contracción con cero. Es decir, que una hojita me le voy acortando esta distancia. Puede ser índice. La nuevo por construcción, pero el índice es para reemplazar el local. ¿Sí? Las componentes tangenciales tenemos, quizás lo voy a hacer acá. Hagamos un zoom, piensa que voy a hacer una amplificación. Entonces, local, por supuesto, voy a suponer que una variedad o un manifold. ¿Qué quiere decir eso? Voy a suponer que localmente puedo definir bien mis coordenadas, lo voy a concentrar en la superficie suave. Si hago eso, entonces, porque si quiero localmente, es una superficie así, pero localmente vamos a imaginar que es un plano bien definido, que una normal y una tangencial así, y eso obviamente es la superficie. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Y por tanto, el campo eléctrico lo tengo acá, y lo que estoy diciendo es que su componente tangencial a un lado, en medio 1, en medio 2, la componente tangencial son iguales, entonces si quieres entender qué tangencial, ¿no? Me dice que al otro lado el campo infinitesimalmente estamos hablando es igual, es decir, que esta instancia es exactamente el mismo acá y acá. ¿Okay? Sin embargo, en la superficie tengo densidad de carga. Esto hace que la componente entonces, normal no es igual. Entonces, ¿en qué sentido no es igual? Pongamos que está cargado positivamente. Significa que el 2 es más grande que 1. Si está cargado negativamente, entonces es menor. ¿Sí? Si es positiva, entonces significa que el E1, entonces que es el vector proyectado acá, formal 1, es menor que acá, así que bueno, por tanto me queda que en un medio el campo es así y en otro medio es así. Eso no es. ¿Ok? Vamos a ver. Esa es la intuición que vamos a tener. ¿Qué ocurre en estas discontinuidades? Esencialmente en el campo se estira o se contrae si la densidad de carga superficial es positiva o es negativa. ¿Estamos bien? ¿Pero rato? Muy bien. Muy bien. Entonces, perfecto, eso es lo que vamos a concluir. Entonces, concluimos eso y esa relación que establece. Son las dos conclusiones que nos llevan. Perfecto. Perfecto. Vale, por lado. Es, fíjate, dije, si esto es positivo, entonces a esta cantidad le tienes que restar algo. Pero la orientación. Espera, dije, esto es de 1 menos el otro. Si esto es positivo, quiere decir que el de 2 tiene que ser mayor que el de 1 para que me dé algo positivo. Pues no tiene que ser más grande. El módulo. La dirección es al lado. Es móvil, pero recuerda que el vector lo hizo más grande, ¿estás de acuerdo? Sí. No, eso es todo. Sí, sí, pero lo que digo es que uno apunta para allá. No, no. En la carga. No. O sea, tú puedes tener un campo eléctrico, hay una densidad de carga que lo modifica un poco. Allá, ¿ves? Podría en principio, que podría ocurrir lo que estás diciendo, pero sí, no tiene por qué hacer esto. O sea, podría hacer eso. De hecho, un conductor le pones una diferencia de voltaje, entonces lo suelta, digamos, o sea, que te dice, hagamos un circuito eléctrico. O sea, piensa ahora como ingeniero. No viene, tiene un cautín y lo suelta. También una diferencia de voltaje, y tiene un campo eléctrico, otro tiene otro campo eléctrico. No te imaginas que va a ser así y así. Va a ser campo eléctrico así, y se trata de otro que cae. Hay una pequeña discontinuidad, y lo que descubrí bien es eso. Esa es la situación más común, la que están diciendo es más rara. Tiene que ser muy grande la densidad de carga de las cosas. Claro, pero no son tan grandes para generar. O sea, sería fácil, vas a tener que colocar un boletín, podrías un valor y tienes que colocar. No. Esa carga, hay una esa carga que no es tan grande. En el campo, porque el campo en realidad está generando otra fuente en algún otro lugar. Estoy diciendo que lo que quiere es Claro, la densidad de carga es consecuencia del campo.
Sí, ya. A la SR estoy colocando la consecuencia de unir los materiales y el campo electromagnético. Pero lo podría ocurrir que no hubiera nada en su contenido y solo por la unión tiene efecto. Estaba pensando, porque en el fondo, si no hay nada, ¿cierto? No hay campo externo, y la densidad es lo único que hay, Sí, uno sí, allá y el otro allá, claro. pero el fondo cuando tiene un campo no Sí. es. Pero eso no es pequeño, porque uno diría, entonces, algo pudiera haber movimiento. Igual, claro, muy chiquito. No, claro, en el fondo, como la contribución de esa densidad de carga es para el otro lado, incluso Podría ser, pero tenés que colocar mucha carga. O sea, ser, tendría que aunque sea mínima. Sería, sí, la construcción por otro lado está en un campo. Sí. Y aprovecho dado que hace la pregunta, se me viene a la cabeza un efecto de la mecánica cuántica que se llama contagiosa, porque el premio Nobel al doctorado, digamos, se ganó el premio Nobel más joven, se llama Inception. Inception haciendo, estudiando culturas, digamos, de semiconductores, va a descubrir una cosa extraña. La mecánica cuántica, a diferencia de esta teoría, es las variables son complejas. ¿Verdad? No son vectores claros, son complejos. El potencial es un número real, es un número complejo. Ahora me dice, ya, pero lo que importa es la parte, digamos, que es la función, no, lo que importa es no, la fase. Lo que es muy interesante es que, a pesar que la diferencia potencial podría ocurrir, un lado tiene una fase como un complejo distinto del otro, y la diferencia de fase induce corriente. La respuesta es sí, pero podríamos descartarlo, dije que es un efecto bonito, y ahora tengo que origen, que tiene que ver que lo que tengo es que son números complejos, y tiene que ver con la función de el tipo hizo una explicación trivial en su doctorado, su inicial, primero. Y después que hizo, que fue ganar el premio Nobel, que más puede ser, se dedicó a la simplemente limitación procedimental y a la física, que se puede a sumar los otros. Sí, no hay potencial y hay corriente. Eso es un efecto puramente cuántico, eso no puede decir. No tengo corriente, no hay diferencia de voltaje y hay corriente. Lo que uno contradice, la mecánica clásica te dice, solo hay corrientes en diferencia potencial, las cargas se van a mover porque sienten una diferencia de energía. Pero en la mecánica cuántica uno puede tener efectos de simplemente diferencias de fase que no cargan la energía y sí hace movimiento. El sistema quiere igualar las dos fases de la onda. Esto es un fenómeno constitutivo. Por eso sí, la mecánica es interesante a construir esa idea. Pero no es efecto. Se llama cultura Josephson y lo usamos un montón para hacer, digamos, todo tipo de vectores de campo magnético muy pequeños. Lo mejor que podemos hacer para testar campos tremendamente pequeños. Lo aplicamos en ingeniería, lo aplicamos muchas cosas. Es interesante la cultura Josephson y nos permite vamos a usar superconductores, por los cuales queremos hacer los mejores computadores, es el futuro que va a estar en el desarrollo. Son cosas muy interesantes. Muy bien, entonces estamos por acá. Entonces ahora, ¿hacia dónde nos vamos a mover? Muy bien, ya tenemos cómo unirlo, muy bien, muy bien. Eso nos permite entender fenómenos de a poquito cada vez. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver hacia el potencial y volver, digamos, a algo interesante. ¿Qué quiero hacer para el potencial? Entonces encontramos que E vale entonces menos el potencial de phi, pero teníamos para E dos ecuaciones. Teníamos que el rotor de E, de donde lo sacamos, es cero, de ahí en realidad podemos pensar si todo es cero, hay un gradiente, es una forma de pensarlo, o al revés, acá sacamos esto, y teníamos entonces también, perdón, la ecuación de Gauss, en este caso que era así. Entonces, al unir la ecuación de Gauss con esta definición, encontramos una cosa muy interesante, que es la ecuación de Poisson, que tiene que ver esencialmente con la tarea que dice, es puramente ecuación de Poisson. Y ahora nos vamos a ver hacia eso. Nos dice que satisface, digamos, esta ecuación que está acá, que es la ecuación de Poisson. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Poisson, entonces nos dice muchas cosas interesantes, digamos, nos va a decir que tenemos eso que está ahí. Vamos a ver que quizás lo que han aprendido hasta ahora, no sé cuántos seguramente han estudiado esta ecuación, pero para casos muy triviales, seguramente dinámica, yo la ecuación de calor, resolver casos muy triviales, también resolver casos muy triviales. Ahora lo que resolver de verdad, problemas de verdad. Para desarrollar una maquinaria, cómo resuelve la ecuación para cualquier problema. En particular, por ejemplo, me encanta ya en mi curso de electromagnetismo, para destacar
nunca vamos a resolver el problema de verdad, pero ahora sí vamos a tener las herramientas para resolver este problema de verdad. Ok, ya no es juguete, ahora cuál es el voltaje que tiene y gracias a las funciones muy bonitas, armónico esférico, funciones independientes, voy a enseñar cómo ahora sí puedo calcular el problema. Cosa que antes no podía. Eso es para las cosas que queremos hacer. Así que queremos, digamos, colocar esto y hacerme la pregunta, digamos, cómo hacer el voltaje que queremos resolver. Entonces, para eso, obviamente, te voy a enseñar herramientas, pero aprovecho primero de motivarnos un poco. Y recordar, entonces la pregunta es, ¿qué es la diferencia de voltaje? Hay un gas enrarecido, eso genera cargas, entonces esas cargas se mueven, y la pregunta se dice, ¿cómo es el voltaje? El voltaje de esta carga será igual al de esta carga. O sea, mi lengua para describirlo y verificarlo. Si fuera inteligente, debería descubrir que lo que hay aquí son llamamos armónicos esféricos. Funciones con las cuales vamos a permitir y entender, por ejemplo, la mecánica cuántica, la estructura de los átomos, etc. Eso es tan importante. O sea, este problema, resolverlo, es serio. ¿Por qué? Porque a pesar de que parecía ser simetría esférica, no es abajo del volcán. Entonces, va a tratar de convencernos cómo resolvemos este tipo de problemas. Cómo ahora podemos calcular y determinar que lo que queremos resolver para este problema sea. ¿Sí? Aunque no acuerdo, eso hace nuestra motivación. Resolver esto parece inocente, que lo entendemos. Y por supuesto, podemos tratar de entender la luz y esas cosas cuando pasemos a la parte de redes. Potencial las variables. Es potencial, o sea, hay una pequeña variación de las cargas. En realidad, uno puede estar. Muy rápido. Sí, pero es tan rápido que muy bien. Pero es muy rápido. O sea, sí, ¿cuál te va a pasar? Cuando lo coloco de hecho carga potencial. Pero vamos a ver que lo que nos va a enseñar se vuelve a el potencial. Sí, colocarle la parte dinámica, digamos que empezamos la poca. Y eso que va a ser un problema simple, fue exactamente el mismo problema que hablamos de la relación del calor y por qué es complejo. Entonces voy a dar un poco de darle las herramientas para poder explicar bien eso. Entonces, ¿qué para resolver esta cosa? La cosa de Laplace, que parece ser de juguete. Ok, son una cosa muy simple, pero es una ecuación de parciales suficientemente simple para tratar de entender la lineal. Y vamos a ver que también tiene un interés profundo para otras áreas de la física como la mecánica cuántica o la Schrödinger, cuando uno ve ecuaciones estacionarias, y esta ecuación va a un término más constante, por lo tanto, saber resolver esta ecuación va a ser muy útil, así que no va a ser recurrente, en realidad nos va a permitir hacer cosas profundas que finalmente van a terminar explicándonos cuál es la estructura, por ejemplo, de los átomos, que se basa en resolver este problema. Por eso es importante entenderlo. Entonces, ¿cuál es la idea? En general, voy a hacer un ejemplo inmediatamente, pero primero voy a hacerlo bien abstracto. La idea en general para resolver esta ecuación, para resolver esta ecuación, vamos a ver que en general vamos a usar bastantes funciones que nos permiten resolver este problema. Y también para resolver la ecuación puedo inventar toda una tecnología que son funciones de Green, que no vamos a alcanzar hoy día. Esa no está en la tarea, sino para hacer la tarea subsiguiente, sus métodos que nos permiten resolver esta ecuación. Vamos a ver que esencialmente la ecuación de Laplace, que se la puedo resolver cuando esto está a cero, o sea, no hay ecuación, y cuando coloque ρ, vamos a usar un método estudiado por Green que nos permite calcular soluciones de ecuaciones. ¿Ya? Aunque en el sentido para dónde pero vamos a ver un poco, vamos a volver matemático a la física, sin rigor, pero con intuición, vamos a estar un poco tiempo en tener ese juego. Entonces, para resolver esta ecuación, en general, todavía no he dicho la geometría, obviamente esa es esférica, la cilíndrica, la geometría, en general usaremos bases de funciones para resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hacer, por supuesto, ejemplos. Entonces, base de funciones, eso quiere decir que, por ejemplo, esto en el espacio funcional, seguramente esa es la primera base convencional que refiero yo, con la base de los polinomios, pero en general uno se refiere que tiene una base, quiere decir que, por ejemplo, estoy en coordenada, obviamente, R, tengo funciones que voy a rotular con un índice que puede ser continuo discreto. Muchos de los problemas que vamos a ver de la función de orden va a ser discreta, ¿okay? Pero también puede ser continuo. Pero la función normal típicamente va a ver que discretiza y eso da origen a la mecánica cuántica. Cuantifica, es continuo, por ejemplo, podría encontrar cuánta energía, o esa energía no, es discreta,
y aprender un montón de cosas. Pero eso tiene, esencialmente, no tiene que ver con la mecánica cuántica, algo muy simple, es que cuando tenemos funciones parciales y tenemos funciones de orden, vamos a ver qué parámetros diferentes que caracterizan las funciones, y eso en realidad es el origen de la parte cuántica que entendió Max Planck, y se dio cuenta que entre esos parámetros que están acá tienen que ver con la energía, por ejemplo. Entonces tenemos bases como esta. Esto nos dice que cualquier función f de r, o que simplemente se puede descomponer si es que fuera discreto. Este símbolo S, o sigma mayúscula, lo ocupo, digamos, bien ligeramente, pero por ahora es un discreto. Nos dice que cualquier función se puede descomponer en esta fase, en esta base, de esta forma que está ahí. Entonces, voy a hacer ejemplo. Simplemente delante de un abstracto, para entender la idea del abstracto, pues, para hacer ejemplo, va a tomar forma. Entonces, ¿qué ejemplo quiere decir? Entonces, tenemos funciones, las podemos descomponer esas fases, ¿sí? Obviamente vamos a querer que, en general lo que vamos a buscar, bases que tienen propiedades, por ejemplo, bases, primero que nada, ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Es que si yo tomo la integral de f de n, multiplicada, digamos, por f de n, que en este caso, podrían ser complejas también, ¿no? De r con r, digamos, r, de r, vamos a ver que esto es 0. Si la hago ortonormal y normalizada a 1, vamos a decir que esto es 0 si m y n son distintos, vale 1, no son iguales. Vamos a buscar eso, ese tipo de función. Vamos a ver que eso va a descubrir, y seguramente hagan el curso de biofísica, va a descubrir que eso nos va a generar muchas funciones muy bonitas, entonces hipergeométricas, funciones de Liendres, funciones de esférico, bla, bla, bla. Para generar todo ese tipo de distribuciones de funciones, digamos, son muy importantes. Eso nos dice las bases ortogonales y además normalizadas. Después, además, nos pide que sean completas. No sé si esta habilidad es completa, pero voy a practicar. La completa es que me asegura que cualquier función la puedo escribir en esa base. ¿Sí? Y la noción de completitud la voy a escribir de una forma muy compacta. Es simplemente lo dice, mira, suma sobre, en este caso, psi. Este psi podría ser complejo, así que lo voy a agregar más general posible. Vamos a ver hacer. Eso lo digo porque la verdad igual que hacemos muy complejo. Entonces, si por ejemplo uno coloca acá, digamos, n, aquí suma sobre todos los n que uno tenga disponible, que puede ser de menos de infinito, y este lo toman en variables r, y este toman otro psi n en variable r'. Vamos a ver que esto es una delta de Dirac, si la base es completa, es una delta de Dirac de r menos r'. ¿Ok? Esa quizás es un poco más extraña, y quizás no la han visto en esa notación, pero eso lo probablemente voy a cortar. ¿Sí? ¿Están bien? No sé si eso alguien lo vio o visto o conocido, no, pero es la forma de compartir. Sí. Las funciones de visita de alguna manera de caer. Depende del espacio, pero hay funciones que caen, otras que no. No, pero me refiero a como la función. Sí. No sé por qué. ¿Para cuál? ¿La suma de todas las gente? Sí. Eso me llama la atención porque significa que de alguna manera algo tiene que caer. Va a depender, la mayor parte de los problemas que vamos a resolver como esta acá si van a decaer. Como voy a mostrar cómo puedes realizar esto, cómo hay que agarrar y lo voy a mostrar que además, en caso particular de eso, además, ese n le dice el número de ceros que tiene. La función n es n ceros. No son polinomios, son funciones como combinaciones de cosas, pero que tal vez tienen un montón de propiedades fundamentales que son locales. Voy a intentarlo a poco. O sea, primero lo hacemos en abstracto y voy a hacer ejemplos, y eso con esas funciones para poder resolver los problemas de la tarea. Entonces, me toca como voy a hacer eso, que vean de qué se trata. ¿Ok? Es un poco lo que quiero entender. Entonces, esta propiedad que es de completitud, lo que me asegura es que está completa, es decir, que no hay funciones que se me escapen del espacio, esa es la idea. Ahora, ¿cómo uno entiende quizás esta propiedad? Porque el que está acá debe ser trivial seguramente, no lo que entiende el espacio de álgebra bajo la definición, pero completitud era como más fácil de entender. Pero, entonces, en este espacio, ¿cómo entender eso? ¿O qué es lo que quiero decir? Bueno, primero dos cosas que quiero decir. Entonces, lo primero es que uno dice, ya, está bien, de usted descompuso esto así, ¿cómo yo me doy la función cualquiera, no sé, un polinomio, y quiero saber en su base que usted definió, o no sé qué, cómo puedo calcular los coeficientes, porque finalmente eso es lo que me importa.
¿Cómo representan esa base? Primero hagamos, entonces, ¿cómo se representa? Entonces, lo primero es que cualquier función de R, si la tengo vacía, entonces me se pregunta cómo calculo esos AM, que son los que necesito para empezar a hacer cosas. ¿Verdad? Y además, no solo eso, bueno, a mí siempre me gusta decir esto a la gente que siempre me pregunta, ¿cómo hago un sí? ¿Qué diablos significa hacer un sí? ¿Okay? Y la gracia que tiene eso es que lo que hace uno es que en realidad coge bases que minimizan eso, esencialmente hacer eso. O sea, uno tiene, si uno tiene, no sé, una matriz de 1000 por 1000, uno necesita 1000 por 1000 puntos. Pues uno ocupa funciones apropiadamente, con 10 funciones, uno tiene toda la información. Y así uno puede hacer cosas muy, muy compactas. Entonces, estas funciones, obviamente, voy a mostrar por ahí un ejemplo, si después me recuerdan, cómo uno aplica esto. Pero primero quiero entender cómo calculamos estos. Entonces, para calcular esto lo que uno hace siempre, uno ocupa las propiedades de la base. Supongamos que tengo una base completa, ortonormal y normalizada. Entonces, lo que hacemos es que tomamos esto, lo integramos en el espacio que estamos estudiando, lo multiplicamos en este caso por el psi m de R e integramos, digamos, esto en datos. ¿Okay? Que será que puede ser 3 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones, va a depender del problema. Son primeras clases. Entonces, todo en función de R, e integro por psi m de R. Esto me queda la sumatoria, la integral de la suma sobre suma, así que puede ser, eso puede ser ningún problema intercambiar. Y por lo tanto, acá me queda la integral de psi m de R con psi m de R. Y al integrar, ya les dije, esto acá se transforma simplemente en una delta de Kronecker, ¿ok? Y por tanto, es una delta de Kronecker, esto simplemente va a ser 1 cuando m igual a n, y por lo tanto 0 cuando son distintos, por lo tanto aquí en cuanto a n, pues se quería calcular, va a ser simplemente integral de f de r por epsilon de n de r. ¿Ok? Es así como los calculo, simplemente la forma de calcular los coeficientes es simplemente la base ortonormal, es simplemente normalizado 1, es multiplicarlo con los elementos. O sea, quiero saber el coeficiente a n, y si lo calculo con la función r, y lo integro con esa función, y inmediatamente me da el valor de ese coeficiente. ¿Okay? Entonces, la parte de la completitud, o sea, un comentario es quizá un poco raro, pero ¿por qué la función delta, si soy capaz de representar la delta, entonces estamos bien? Entonces recuerdo cuál es la propiedad fundamental de una delta. Entonces la propiedad fundamental, la definición de una delta, es que si yo tomo f, por ejemplo, de r' o de r, eso debería ser la integral de f de r', integrada delta de r menos r'. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ustedes? Esa es mi Andrés. Entonces me voy a aprovechar de nuestra definición. Está acá. Bueno, en realidad hacer dos cosas, solo para comentarles por qué es importante esta propiedad de completitud. Si no se cumple esto, hay funciones que se me escapan. ¿Y cómo uno chequea que esto esté bien? Pues esencialmente uno hace que, si esto está acá, bueno, el FDR ya saben, lo podemos escribir siempre como la suma de, entonces, si quieren, esto lo escribo como, si acá me faltó, bueno, cuatro cálculos privados, así que, bueno, suma de n, de AN, de psi n, de R', estoy escribiendo mi función ahí, acá abajo, por delta. Y delta, ¿cómo lo escribo? Delta es simplemente de usar otro índice m, para que no sea un m. Y delta lo escribo, digamos, con esa noción que tienen ahí. Entonces, aquí está ahí, esa delta es simplemente psi n de R por psi de R', ¿ok? Esa delta, uno es R y otro es R', de n, y estoy sumando en n. ¿Cierto? Estoy sumando ahora en n y las colecciones. Y ahora sí lo que hago. Ahora fíjense que se ocupa entonces la ortogonalidad, es decir, que saco si quieren el m hacia afuera, m, n, a, m, y este phi, fíjense, está en r, así que sale fuera la integral, mr de r, me queda ahora la integral de psi m de r' por psi n de r' de r'. Y fíjense como esto es ortogonal, entonces me queda m es igual a n.
Y por lo tanto me queda que esto es simplemente la sumatoria de n, de AN, de psi n, de R. Ya está. ¿Y eso es? ¿Qué es lo que es eso? Bueno, eso es lo que está acá arriba, es FDR. Sí que está bien. Me dice que efectivamente la delta de Garfield dentro de... Si no tiene esta propiedad, estamos por dentro. ¿Ok? ¿Sí? Su índice del coeficiente de A es N o N. El de acá, perdón, de acá sí, es M, porque hice escribir esta como M, ¿sí? Y después lo metí y lo intercambié con el integral. ¿Sí? Y recupero la función. Esta propiedad exige un montón, exige que en realidad, ya sé, dice, pero ¿por qué lo hacemos para delta? Porque incluso estamos mostrando que la delta lo podemos hacer. Todo un paso ahí a la delta de M. Acá, Sí, arriba de la izquierda. arriba, aquí, Hasta la izquierda. hasta ahí. Sí. Ahí a la N. Lo que pasa es que, fíjate, esto es una delta crónica, así que esto simplemente vale cero. La delta crónica lo viendo que entonces te dice que es 0 si n es distinto de m y vale 1 cuando son iguales. Por lo tanto, todos estos porcentajes son sólidos. Entonces se transforma en AN. Ya al lado siguiente. M, perdón. Si mi M es un M, había una. De todas maneras, el mismo que había colocado acá. Sí, sí. ¿Estamos bien? ¿Está claro algo? Arriba, me he dado más. Si sube M, la sube no debería ser. Espérate, ¿es el de acá? Ah, ¿Es? si sube a la derecha, Sí. a la izquierda. Luego la M, ¿Está acá? más a la izquierda. Al lado de la M, ese de ahí, Sí. debería ser N. Ese es el supremo. Ese lo saqué de acá. De razón, el que saqué de acá. De todas maneras, no es grave, porque una vez tengo delta, lo pueden transformar igual. Pero efectivamente, no sé. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ahora sí voy a hacer un ejemplo, porque si no, no se entiende. En realidad, vamos a hacer un par de ejemplos. Voy a resolver este ejemplo, espero resolverlo hoy. Pero primero vamos a hacer un ejemplo un poco más simple, de una base más común, de base Fourier. Y después vamos a empezar a conocer nuevas bases. ¿Ok? ¿Ok? Ok, entonces hacemos un ejemplo para ilustrar, porque parece ser un poco abstracto, se ve todo bien, pero dice que tiene ese caballo y lo poderoso que es una vez que empieza a tener sentido. Ahí vamos a ver que es tremendamente útil para calcular y resolver problemas. Entonces, hacemos un pequeño ejemplo que nos ilustre bien estas cosas, un ejemplo que sea suficientemente interesante, no muy trivial. Entonces, vamos a ver. Entonces, hacemos un ejemplo, en realidad va a ser más de un ejemplo, pero partamos por el primer ejemplo. Ejemplo 1. Entonces, voy a hacer un ejemplo que se parece un poco a la tarea, pero más fácil, pero que les va a ayudar. Este ejemplo es, primero lo dibujo y después lo explico. Entonces, lo que voy a considerar que me dice, mire, tengo un medio en el cual, y si coloco paredes, por ejemplo, conductores, ¿okay? Pero me la arreglo para que la parte de arriba tenga, digamos, un voltaje tal que, cuando acá lo coloco aquí. Coloca la tierra, entonces eso siempre hace que acá el voltaje se acelere. Y el de arriba, el arreglo va a tener un voltaje cualquier, arbitrario. Entonces, si no existen las coordenadas, por ejemplo, coloco X e Y, entonces acá me da una función f de X cualquiera. ¿Cuál es el problema para usted? F de X. Es de la X. Podría ser X al cuadrado, seno de X, tangente de X, la función que más le gusta. La que les gusta. Supongo que tiene una favorita. Así que igual X. Pero que es muy interesante. ¿Sí? La que se le ocurre, que sea integral. Integral. ¿Sí? Lo único que quiero es integral. Entonces, tenemos esa función f de x arriba y la pregunta que me voy a hacer es preguntarme cuánto vale el potencial al interior del sistema, ¿okay? Donde obviamente las dimensiones que me voy a dar es simplemente, va a ser un cerebro acá, L, y hacia acá nos damos H. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer es, obviamente el sistema no tiene carga, si no deberíamos resolver la ecuación de Poisson, pero todavía no hemos aprendido funciones de Green, así que primero vamos por facilidad Poisson. Y es como la ecuación del calor, si quieren, el problema que estoy resolviendo, el problema clásico, por ejemplo, toman cualquier placa gorda
y, por ejemplo, calientan arriba, colocan un punto caliente o colocan su mano y se pregunta cuál es la distribución de la temperatura en esta placa. Exactamente la misma temperatura. La única diferencia es que acá afuera era colocarle un termostato para asegurarme que la temperatura en esa pared está fija. ¿Ok? Es decir, como que coloco una placa, por ejemplo, arriba tengo una piscina de agua, coloco mi mano y pregunto qué pasa, cuál es la temperatura que quiero. ¿Cuál es la distribución de temperatura? ¿Sí? Entonces, esta es la pregunta. Entonces, simplemente la pregunta es calcular el potencial interior. Entonces, bueno, uno diría solución. Entonces, la solución de este problema es la siguiente. Uno dice, bueno, la solución de este problema tiene que ser simplemente, bueno, primero de partir, que es la ecuación de este problema, es la ecuación de Laplace. En este caso vale menos, va a partir de la ecuación 0, pero en este caso es 0, así que es la ecuación de Laplace. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo dijo el tío que la cerveza? Porque dije no hay carga. No dije, bueno, lo voy a cambiar como va a tocar, tengo que decir que no hay carga. Si no me dicen que hay carga, no hay carga. Obviamente me dice, ¿cómo ocurre la diferencia potencial? Bueno, porque me pongo en contacto con distintas cosas. Lo arriba yo le pongo la batería, le pongo material aislante y le pongo tierra. Pero la diferencia potencial, bueno, Pero dije diferencia potencial tiene que ver que colocan dos medios, pero las zonas están viendo no hay carga. Obviamente, si se resuelve el problema con el espacio, ahí sí debo tomar las cargas para resolver la diferencia. El que no sabe está en cuenta fuera. pero la fuente de la diferencia potencial no son las. Sí, pero no están ahí en esa zona que estoy interesado en ver. Estoy resolviendo la ecuación de la zona donde es funciona, pero obviamente, si lo muevo más allá, tiene que haber cargas que originen esta diferencia voltaje. Pero, ¿y qué pasa si me dijeran que sí hay carga? Entonces hay que resolver la ecuación fácil. Es lo que estoy diciendo, que se le puede enseñar a resolver, pero usando otras técnicas, fracciones y va a ser basada en esto, pero voy a poco. A ver qué se puede, cómo se resuelve eso. Vamos a resolver esta de serio, no como así fácil. Muy bien, entonces se resuelve de la siguiente forma. Entonces, esto está acá, por supuesto. Lo primero que uno tiene que hacer es que cuando uno tiene un problema concreto, obviamente hay que usar la geometría del problema. Ese problema lo va a resolver en coordenadas cartesianas. Entonces, dada la geometría, usamos coordenadas cartesianas. Es decir que el problema que queremos resolver en realidad es de la forma d a dx2 de phi más d a di2 phi igual a 0. Ok, se ve súper simple, pero ya una responsabilidad parcial. Eso hace que la cosa no sea tan obvia y se va a ver una dimensión sobre aún menos obvia como resolver. La desgracia es que la ecuación parcial en general no tenemos un único método de solución. No hay una cosa tan sistemática, se tiene que ir viendo cómo hacer. Entonces, ¿cómo se resuelve en este caso? En muchos casos, vamos a usar un método de separación que se llama separación de variables. Entonces, hacemos una adivinanza inteligente de separación de variables. ¿Qué quiere decir eso? Es que entonces lo que vamos a hacer es decir que phi lo va a escribir como una función de t, de x, perdón, o así, y va a estar multiplicada con una función de y. ¿Ok? Si hago eso y lo reemplazo, entonces fíjense, la derivada en x se va a transformar en una derivada total. ¿De qué cosa? Si lo reemplazo y divido por 1 partido por x por y, entonces eso hace que esta ecuación se transforme en la derivada total de la forma de x partido por 1 partido por x, más 1 partido por y de 2y. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y esta ecuación se la podemos llamar una ecuación ordinaria, por eso hacemos este tipo de lógica, después la vamos a geometría más complicada, pero esa es un poco la lógica. Entonces, hay que aprovecharse de la geometría del problema, si no, uno, claro, no puede resolver nada. Entonces, eso me permite entonces contar esto, y uno dice, ¿qué gane con esto? Bueno, uno dice, ¿cómo es posible que algo solo sea función de x y solo sea función de y y sea 0? La única posibilidad que eso sea así es que tiene que ser una constante. No hay otra posibilidad. ¿Ok? Porque si es una función de x, contraído comienza.
¿Ok? Entonces, la única posibilidad es que esto tiene que ser una constante y esto tiene que ser una constante. No puede tener dependencia explícita porque si no, no puedo sacarlo. ¿Sí? Entonces, consistencia por los supongo, después de ello, soy capaz de resolver todo el problema. Son hipótesis. Entonces, si eso es así, entonces concluyo que entonces tengo que encontrar la ecuación que 1 partido por y de a y, ¿ok? Vale simplemente una constante. ¿Y cuál es esa constante? Puede ser cualquier cosa, obviamente voy a inmediatamente hacer un poco más astuto, voy a decir que esa constante es positiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver que eso me va a permitir tener en algún lado soluciones periódicas y soluciones no periódicas. Puedo asumir que no y seguir adelante, no me va a cumplir que dice positiva. Voy un poco más rápido en ese aspecto. Tiene que ser positiva, por lo tanto me queda que la otra ecuación tiene que ser negativa, para que la suma sea cero. ¿Estamos de acuerdo? Para que la suma vale alfa y la vale a ser menor, por construcción. ¿Y qué concluyo ahora? Bueno, en la primera parte, esto es más fácil, veamos qué nos dice esta. Nos dice que las soluciones de eso simplemente son ecuaciones lineales, esas que sabemos resolver, digamos, desde mucho tiempo. Nos dice que la solución de esa ecuación es simplemente, esto está así, y la solución general de una ecuación con una constante positiva es simplemente, son funciones exponenciales, porque las funciones exponenciales las llamamos dos veces que hay exponenciales, pero esa constante es positiva, entonces las exponenciales tienen que tener coeficientes positivos. Cuando son negativas, también el coeficiente exponente negativo, por lo tanto son las funciones equivalentes. Y combinaciones, funciones exponenciales, las funciones que llamamos hipergeométricas, por lo tanto esto nos tiene que dar solución de la forma A, seno hiperbólico de I, más B, coseno hiperbólico de I. Combinación de dos funciones. ¿Sí? Ese cuadrado que tiene Vale. El cuadrado por cuadrado. allá el 1 sobre el cuadrado. ¿Sí? Sí. No, pues fui yo que contigo con el 2. Yo tengo un poco de intensidad, pero es un poco de Realmente, no puede, en este caso, claramente, como viene el, ¿Sí? la, Sí. Y no alfa cuadrado. uno es menos alta y el otro es alta. No. Si uno queda entero, no puede simplificarse, pero suma los 12. Y uno es alfa cuadrado, otro es menos alfa cuadrado. Por eso. Sí. Pero me acuerdo que para resolver alguna EDP también hay que asociar un número a cada uno. Vamos a ver, eso es lo que dice Neo, es lo que veamos, está en la diferenciación. De la cuantificación. No, eso tiene una función. Ahora voy a buscar espera un poco. Entonces, ahora tengo que poner condiciones, porque voy a seguir guardando el ejemplo porque me quiero rápidamente esta opción. Entonces, en Y, que es la variable que domina esto está acá, me dice que el potencial, mi variable está acá, no olviden esto está acá, me dice que en Y, si evalúo en Y igual a 0, esto tiene que ser, digamos, 0. Pues estoy justo en la etapa de abajo. Entonces, en Y igual 0, potencial tiene que ser 0, y eso es equivalente a decir que mi variable I tiene que ser 0. Por lo tanto, la única conclusión que me queda es que lo valúo en 0, 0 hiperbólico es 0, coseno hiperbólico es 1, por lo tanto, B es 0. Eso implica que B es 0, e implica que mi solución por ahora tiene la forma simplemente Y igual a simplemente A seno hiperbólico de alfa I. ¿Ok? Hasta ahí voy con alfa. Alfa hasta ahora es un número real. ¿Por qué? Ahora uno diría ya, pero ahora en H. Pero en H tengo una función de X, así que eso no lo puedo usar. Se lo tengo que usar a la otra función. Porque esta es solución de X. Que no puedo usar ese día todavía. Ya vamos a ver cómo lo vamos a usar. Entonces, esta condición todavía no la puedo usar. Solo uso la acá. Ahora, por simplicidad, uno quisiera, como esto es lineal, si resuelvo esta ecuación de acá y esta de acá, si esta tiene una constante, esta tiene una constante, esa constante la puedo escoger como me dé la gana. ¿Ok? Así que lo voy a escoger por simplicidad, de tal forma que cuando esto lo evalúe de arriba, sea 1. Simplicidad. ¿Ok? Entonces, esa simplicidad la transforma en que esta constante va a ser, en vez de ser A, va a ser simplemente seno hiperbólico de alfa I, partido por seno hiperbólico de alfa H. Por lo tanto, cuando lo evalúe en H, esta función vale 1. ¿Por qué? Porque también es una ecuación lineal, así que tiene que haber una constante libre.
Entonces, ocupo mi arbitrariedad de tal forma que sea más fácil establecer mi condición de borde. Voy a usar. Entonces, ahora ¿qué me falta? Me falta el otro lado. Entonces resuelvo la otra ecuación diferencial, pero la otra ecuación diferencial es trivial. Esa es simplemente un oscilador. 2 veces la derivada igual a la función con signo menos. Por lo tanto, me dice que si a esta ecuación la llamamos 2, me dice que la ecuación 2 es trivial, es simplemente que x tiene que ser ahora la combinación de seno hiperbólico con seno hiperbólico, así que debería ser, digamos, de nuevo, voy a llamarla a o a' para que no digan ahora, una letra distinta, coseno de alfa x, ¿ok? O b, para ser sistemático, la otra b' coseno de alfa x más a seno de alfa y x. ¿Sí? Y ahora tengo que poner la otra condición de borde. Entonces, la primera condición de borde que tengo que poner es que la pared en 0, acá, cuando evalúe x igual a 0, el potencial es 0. Por lo tanto, si evalúo en 0, me queda que seno es 0, coseno es 1, por lo tanto, no me queda otra posibilidad que b sea 0. Así que hasta ahí encuentro la solución x está que a es 0 de alfa x. Y ahora lo calculo en el otro lado. En el otro lado, la condición que tengo es que esto vale L y tengo que poner que es 0. Si pongo que eso es 0, me queda que x evaluado en x igual L es 0. Y por lo tanto me queda que a seno de alfa L es 0. Y por lo tanto la única posibilidad que me queda, y viene en la cuantización, me dice que alfa en realidad no es un número real, es un número discreto, que en realidad lo podemos escribir simplemente como 2pi partido por n, y en realidad podemos escribir en realidad pi por n partido por n. Si hago eso, me queda 0. Eso cuantifica. Entonces eso me dice inmediatamente que el espacio función está cuantizado, en realidad va a tener un alfa que es función de n, donde n es 0, más menos 1, etc. Más menos 2, etc. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Esto me mete inmediatamente una discretización del espacio de funciones, y lo divertido es que me entrega unas funciones que es un espacio completo, que se llaman las series de Fourier. Me entrega inmediatamente las funciones trigonométricas, van a ser una base que me va a permitir encontrar mi solución general. Me dice inmediatamente que la solución x en general va a ser simplemente sumatoria de n, ¿qué cosa? De AN seno de, en este caso, pi n partido por m de x. ¿Vamos a ver? Y por tanto, ahora me devuelve escribir mi solución general. Me solo un minuto. Si no, okay, bueno, falta una fracción, pero no vamos a estar usando. Pero ¿qué me falta? Solo para decir que me falta. Con esto voy a construir entonces phi, lo voy a escribir ahora, si se devuelven, van a escribir que phi tiene una parte de un ser hiperbólico multiplicado por un coeficiente arbitrario a n. Pero como es una base completa, voy a calcular eso a n y van a estar determinados por la función phi de x y es contra la función. Y uno después me dice, no sé, dice aquí cualquier función. Si da cualquier función, van a poder encontrar los a n que resuelven esta solución. Es decir, que en esta geometría cartesiana aparece en forma natural las funciones de Fourier. Y uno dice, ¿por qué? Sobre también esta idea. La razón de eso es que lo que está haciendo el espacio es que si a cambio de una función cualquiera arbitraria así, el sistema lo que está haciendo es que está buscando en forma virtual, que extiendo esto en forma periódica, y en realidad el problema es un problema periódico, y resumiendo, como sabemos que las bases de funciones son las bases de Fourier. Eso es lo que está haciendo el sistema. Muy divertido, que vamos a descubrir que para otros tipos de geometría existen más funciones que no son geométricas, se caen más complejas, no podemos hacer problemas, pero vamos a hacer eso sistemáticamente para más. Igual de la próxima clase, pero yo creo que ya está casi listo. Nos falta calcular los primeros la solución global y calcular los AN cuando imponga la condición de borde de la serie. Es más o menos así. Pero vas a hacer la serie. Lo que dice la serie. Exactamente. Entonces, vamos a mostrar que una base ortogonal, completa. Pero esta parte es trivial. Lo que pasa es que la nueva función va haciendo eso, pero va a tener un ejemplo trivial. Después que sea natural, vamos a la función bien. De todas maneras, la recogimos, esto está muy bien explicado en Jackson, 2, 3, 22, muy bien explicado. Muy bien, entonces nos vemos el martes.